Y hoy voy a terminar con un tema que, aunque es un poquito sensitivo, es necesario escuchar. Y no podemos hablar de amor dejando fuera el tema de fidelidad y traición. Esta mañana vamos a orar y vamos a oír este tema. ¿Cómo evitar traicionar a alguien? ¿Cómo evitar traicionar a alguien? ¿Por qué quiero traerles este tema? Porque todos tenemos la capacidad de ser traidores. Cuando escuchamos la palabra traidor, casi siempre pensamos en Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, este personaje bíblico, simboliza la traición y el dolor, las consecuencias que ésta trae. Sin embargo, amigos, la traición no comienza con un beso en Getsemaní, como Judas traicionó a Jesús. La traición comienza mucho antes. Y la traición comienza en un corazón. Di conmigo, un corazón. Un corazón que dejó de serle fiel a Dios. Ahí empieza la traición. Primero le somos infieles a Dios y segundo terminamos traicionando seres queridos. Nadie se levanta un día diciendo yo voy a traicionar. La traición es el resultado de pequeñas decisiones. Es el resultado de un corazón que se enfría. Y es el resultado de una conciencia que deja escuchar la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado con la traición porque una de las señales de las cuales Jesús habla antes de su regreso dijo que el amor de muchos se enfriaría. Quiere decir que a medida que nos acerquemos a su regreso, lamentablemente, la traición va a aumentar. Pero tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a ser ese tipo de personas que traicionamos. El tema es cómo evitar traicionar a alguien. Quiero que escuches esta prédica, porque la vas a necesitar para que nosotros no traicionemos y también tú aprendas a manejar cuando alguien te traicione. Dicen que el dolor más grande que un ser humano puede sufrir es el de la traición, porque no es un extraño el que te traiciona, no es un conocido el que te traiciona. La traición siempre viene de alguien la cual está cerca de ti, alguien la cual tú amas, alguien la cual tú confías, alguien al cual tú le has entregado tu vida, tu corazón, tu confianza. De ahí viene la traición. Entonces, aprendamos el primer principio. Los que más te amas y los que más están cerca a ti son los que tienen el potencial de traicionarte. Entonces, ¿cómo evitar traicionar a alguien? Número 1, guarda tu corazón. Porque la traición comienza por dentro. ¿Por dónde? Por dentro. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón más que tu dinero. Guarda tu corazón más que tu casa, que tus carros. Guarda tu corazón sobre todo lo que Dios te ha dado. Lo que más tú tienes que guardar es tu corazón. Porque de él emana la vida. La traición nunca comienza como una acción. Empieza como una condición en el corazón. Judas caminó con Jesucristo durante 3 años, pero permitió que en su corazón crecieran cosas que nunca le entregó al Señor. Permitió el orgullo, permitió la ambición, permitió la envidia, permitió el rechazo, permitió la rebelión. Y todas estas cosas pueden contaminar el corazón. Cuando no sanamos de estas cosas, pueden terminar gobernando nuestras acciones. ¿Están conmigo? Por eso, no basta con venir a la iglesia. Por eso tenemos que permitir que Dios nos sane. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos cambie.
tenemos que permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos sane de nuestro pasado, de las heridas de nuestro pasado, que sane nuestro corazón de toda la basura que recibimos en el mundo y en la cultura. Porque lo que no sana termina haciéndote daño. Entonces, cuando venimos a la iglesia, no venimos para convertirnos expertos de la Biblia. No venimos para eso. Venimos a la iglesia para ser sanados, para ser cambiados y transformados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque la traición no comienza en una acción, comienza en un corazón que está enfermo. Un corazón que tiene envidia, que tiene orgullo, que tiene celo, que tiene ambición desmedida, el rechazo. En este mundo todos sufrimos de rechazo. Hay gente que te rechazan porque tiene la nariz grande. Yo soy de origen libanés y mi nariz era grande. Y Dios fue tan bueno que yo tuve un accidente de carro un día y me la tuve que operar porque el accidente de carro me la partió. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Jesús. Pero yo vivía compleja con mi nariz. Mi hermano tiene nariz grande, pero en el caso del hombre se ve mejor, pero en la mujer no. Y muchas veces se burlaban de mí en la escuela y esto produjo en mí rechazo. Nos rechazan porque somos feos, porque somos gordos, porque somos flacos, porque somos ricos, porque somos pobres, porque como caminamos, porque en este mundo todo el mundo juzga por apariencia, pero en el reino de Dios no somos así. Y el rechazo es una raíz que echa frutos malos. La persona que sufre de rechazo sufre de inseguridades, sufre de celo, de envidia, porque tratan de aceptar y de ganar la opinión de la gente. Temen que las personas lo rechacen y sufren de mucha inseguridad. Entonces nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos sane. Porque si no, tenemos un corazón enfermo que tiene la capacidad de traicionar. ¿Están conmigo? Número 2, no permitas que el amor al dinero gobierne tu vida. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. ¿Por qué lo dijo? Porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, Judas era el tesorero del ministerio de Jesús, le supa el mango. Y el ministerio de Jesús era rico. Muchos tienen la ignorancia de creer que Jesús era pobre. Jesús no era pobre. El ministerio de Jesús era rico. Él tenía personas millonarias, mujeres, entre ellas la esposa de Herodes, que donaban generosamente al ministerio de Jesús. Mira si el ministerio de Jesús era próspero, que por 3 años él pudo mantener a 12 hombres. Lo pudo mantener para que estuvieran con él a tiempo completo. Le daba de comer, le daba ropa, proveía sus necesidades. Jesús no era pobre, Jesús era rico. El ministerio de Jesús era rico, pero él decidió vivir en humildad. Por ahí traigo una enseñanza para explicarles eso a ustedes. Pero Jesús no era pobre, era rico, pero vivió con humildad. Se hizo pobre para que tú y yo ahora podamos prosperar. ¿Están conmigo? Y Judas era el que le administraba todo el dinero a Jesús. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y Judas criticó, aquí vemos la escritura, la adoración de una mujer, María, que un día vino donde Jesús y rompió a los pies de Jesús un alabastro de perfume, que en la época de Jesús era extremadamente caro. Era equivalente al sueldo de un año de una persona. Y lo rompió a los pies de Cristo
para adorarlo y ungirlo. Y ese gesto le molestó a Judas, porque era ladrón. Antes de vender a Jesús por 30 piezas de plata, ya había vendido su integridad. La ambición y el amor al dinero dominaban el corazón de Judas. Por eso criticó la generosidad de María. Porque los que tienen amor al dinero son los que critican el dar. Ay. Los que critican y condenan más el dar son los que tienen más y el dinero es su Dios. Quiero que eso se siente un poquito en nuestros corazones, porque es fuerte, pero es la verdad. Judas le molestaba ver el dar. Le molestaba ver la generosidad de las personas al ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Dios de Judas era el dinero. El amor al dinero dominaba el corazón de Judas. Y cuando el dinero es tu Dios, el dinero te domina. Esto es lo que en la Biblia le llaman mamón. No, perdóneme, yo sé que en algunos países esa palabra es mala. Por ejemplo, yo vengo de Puerto Rico y en Puerto Rico esa palabra es mala. Discúlpeme, no estoy aquí para ofender ni faltarle respeto a nadie. Yo respeto mucho este púlpito, pero ese es el nombre griego que la Biblia usa para describir el Dios del dinero, Mamón. Di conmigo, mamón. Esto en la Biblia es el mamón y simboliza cuando el dinero y las cosas materiales ocupan el lugar del Señor en tu corazón. Mateos capítulo 6, versículo 24, vemos esa palabra ahí. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Palabra riqueza en griego ahí es mamón. No puedes servir a Jesucristo y a la misma vez tener un mamón en tu corazón. Cuando tú sirves a mamón, tú estás dispuesto o dispuesta a hacer todo para que no toquen a mamón. Como les dije, los que más critican el diezmo y las ofrendas en las iglesias son los que adoran a mamón. Y los que más critican el diezmo y la ofrenda en las iglesias le suman mango. No son los que no tienen, son los que más tienen. Porque mamón es su Dios. Y cuando mamón es tu Dios y te lo tocan, estás dispuesto a matar. Estás dispuesto a traicionar. Porque no quieres que destronen tu Dios de tu corazón. Este era el problema de Judas. Judas traiciona a Jesús por ambicioso. Porque el Dios de Judas era el dinero. Cuando mamón es tu Dios, criticas el dar. Te molestas cuando te hablan de dar. Te molestas cuando te enseñan de diezmos y ofrendas en las iglesias. Yo puedo oír todo lo que quieran de los diezmos y las ofrendas. Yo no tengo problema con eso. Porque yo a los 3 meses de convertida, el Espíritu Santo me trajo la convicción de honrar a Dios con mi dinero. Yo vengo 30 y pico de años honrando a Dios con mi dinero. Yo no tengo problema. No tengo. Porque yo he visto las promesas de Dios cumplirse en mi vida. Cuando yo honro su palabra. Pero aquel que tiene un mamón, le tocan el dinero y brinca. Porque está dispuesto a hacer cualquier cosa para que no le toquen a mamón. Ese era el problema de Judas. ¿Estamos entendiendo esto?
Cuando Mamón es tu Dios, tú no te conformas con nada. Este es un Dios que te va a esclavizar. Es como una droga. Cuando Mamón es tu Dios, tú no te conformas con la casa que Dios te da, tú vas a querer otra. No te conformas con el carro que Dios te da, tú vas a querer otro. Y trabajas como un mulo, como una mula, abandonas tu familia, abandonas tu relación con Cristo para seguir alimentando tu mamón. No te conformas con nada. Y cuando Mamón es tu Dios, tu confianza está en tu dinero y no en Dios. Y bendito, pobrecito de ti. Pobrecita de ti si tú estás confiando en estos tiempos, confiar en tu dinero. Pobrecitos de aquellos cuyo Dios es Mamón y no el Dios de la gloria. Entonces, este es el problema de Judas. Hermanos, amigos, tenemos que vencer a Mamón. Y mientras más Dios te dé, más grande va a ser tu lucha contra Mamón. Porque el dinero puede ser una droga si tú se lo permites al diablo. Puede ser una droga. Empiezas a confiar de él, empiezas a depender de él y empiezas a echártelo todo a ti. Eso es Mamón. Tenemos que aprender a vencer a Mamón. Poner a Dios primero. Ser generosos. ¿Cómo yo destrono a Mamón? Ponlo ahí en tu Biblia. Ponlo ahí lo que te voy a explicar. Yo tuve que aprender esto. No por nada. Se lo digo humildemente. Yo me gradué de ingeniería de la Universidad de Miami. Siempre tuve trabajos que gané muchísimo dinero. Y Mamón era mi Dios. Yo vivía para el dinero. Yo vivía para la ropa, para los viajes, para las cosas materiales. Hasta que Dios sanó mi corazón de esa basura. ¿Cómo vencemos a Mamón? Aprendamos a ser generosos. Cuando usted no honra el principio de la Biblia de diezmar y ofrendar, el dinero se convierte en tu Dios. Dios no necesita nuestro dinero, no lo necesita, Dios es rico. Entonces, ¿para qué nos manda a diezmar y ofrendar? Para destronar Mamón de nuestro corazón. Porque cuando no somos generosos, el dinero se convierte en nuestro Dios. Pero cuando tú aprendes a ser generoso o generosa, tú destronas a Mamón de tu corazón. Aprendemos a destronar a Mamón dando, siendo generosos en la obra del Señor y siendo generosos con personas que tienen necesidades legítimas. Destronamos a Mamón cuando Jesucristo es lo primero en nuestra vida. La generosidad rompe la avaricia. Entonces, mira este principio que nos enseña la Biblia. Yo les voy a estar enseñando esto a ustedes mucho más, porque es mi responsabilidad como su pastora. Usted haga lo que quiera con lo que usted quiere. Yo simplemente le doy la palabra. Usted hace lo que usted quiera con la palabra. Mi responsabilidad, yo la cumplo delante de Dios. El dinero debe ser no debe ser un siervo en nuestras manos. Nunca un amo sobre nuestro corazón. ¿Están entendiendo este principio? El dinero debe ser un siervo en nuestras manos. Nunca un amo sobre nuestro corazón. El dinero no nos puede controlar. Porque cuando dejamos que el dinero nos controle, tenemos a Mamón en nuestro corazón. Y terminamos traicionando como Judas. Yo en esta iglesia, yo no puedo levantar líderes que no siembran en la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña. ¿Quién nos enseña? La Biblia nos enseña que el que no es generoso termina traicionando, como Judas. Judas era un ambicioso, un materialista, un ambicioso. Traicionó a Jesús por ambición. Entonces, el dinero debe ser un siervo en nuestras manos. Mira, si Dios te dio dinero, no hay nada de malo que tú tengas una buena casa.
No hay nada de malo que tú tengas un buen carro, que te vayas de vacaciones, que te compres ropa. No hay nada de malo en eso. No me malinterprete, pero yo no creo que aquí se meta un legalismo. Dios te bendice para bendecirte a ti y a tu familia. No hay nada de malo que tú disfrutes de las bendiciones y el dinero que Dios te da. El problema es cuando te lo echas todo en ti y no siembras. Ahí es donde está el problema. Porque entonces el dinero se va a convertir en tu Dios. Mi dinero no es mi Dios es Jesucristo. Y si Él me pide que le dé algo, se lo doy. Ahora mismo en este templo yo estoy sembrando una ofrenda grande, que no les voy a decir porque no es asunto suyo. Esto es de Dios y yo. Porque cuando Dios me pide, yo lo doy. Porque el dinero no es mi Dios. Es un siervo en mis manos. Para bendecirme, para bendecir mi familia, para cubrir mis necesidades, para sembrar en la obra del Señor y sembrar en personas que tienen necesidades legítimas, porque a un vago no lo ayudamos. ¿Estamos entendiendo esto? Cuidado con el amor al dinero, porque el que ama al dinero termina traicionándote. Eso fue lo que le pasó a Jesús con Judas. Número 3. Este es muy importante. Estamos aprendiendo algo, estamos callados. Aprende a resolver las ofensas antes de que produzcan traición. Esta es muy importante, sobre todo en los matrimonios. Muchas personas traicionan porque primero sintieron heridas. No hablaron, no llevaron su herida delante de Dios. Yo les estuve predicando esto el jueves. El principio del perdón es hablar de la herida. No puedes ocultar la herida, no puedes negarla, no puedes pretender que no te pasó. Cuando te hieren, tú tienes que llevar tu herida al Señor y tienes que llevar tu herida al que te hirió. Tienes que hablar con la persona que te hirió, en privado, en amor, en humildad, pero tienes que hablarlo. Entonces no hablaron, no perdonaron, no buscaron reconciliación y dejaron crecer el resentimiento. La herida que no sana crece en resentimiento y el resentimiento produce traición. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. ¿Es malo enojarse? No. No es malo enojarse. No es malo enojarse. Enojarse no es malo. No me vengas con la bobería de que el cristiano no se enoja. Bueno, serás tú un robot, vaya. Pero hay cosas que nos pasan que producen enojo. Por ejemplo, Jesús se enojó cuando llegó al templo y vio que lo estaban usando para hacer comercio. El enojo no es malo. Lo que es malo es lo que tú haces con el enojo. ¿Están viendo esto? Entonces la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Subraya esa parte. Eso es un principio muy importante para nosotros en la vida. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Y que cuando tú te enojas y alguien te hiere, tú tienes que hacer todo lo posible por resolver esa herida. La Biblia te dice, si es posible, no te acuestes enojado. Si tú tienes una discusión con tu esposa hoy, que nadie aquí la va a tener, nadie aquí, porque todos somos aquí espirituales, aquí nadie discute con la esposa. Si tú tienes una discusión con tu esposa hoy, antes de acostarte, tú te sientas con ella con amor, con humildad y tranquilito. Y dices, mira mi amor, esto que me dijiste a mí me hirió. Esto que me hiciste a mí me hirió. Igual la esposa. Si tú tuviste una discusión hoy con alguien, con el gato, con el perro, con el vecino, con una amistad, antes de ir a la cama, tú llamas a esa persona y con amor, con humildad y en privado, porque aquí no chismeamos, tú le dices a esa persona, mira, lo que tú me hiciste me dolió. Lo que tú me dijiste hoy me dolió. ¿Podemos hablar de esto? Porque la mayoría de los casos, cuando tú haces eso, la herida sana. La herida sana en la mayoría de los casos. El enemigo usa las heridas no resueltas para dividir familias.
para dividir iglesias y romper amistades. Por eso tú y yo, que somos espirituales, vamos a honrar la Biblia en nuestras relaciones, en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Y la Biblia nos dice, todos estamos leyendo Biblia, ¿no? Que cuando yo tengo una herida con alguien, yo trato de resolver esa herida con Dios y con la persona. ¿Cómo? Hablándole como yo me siento a esa persona. ¿Estamos aprendiendo esto? Usted no chismea de la persona, así se le va a abrir más la herida. Y estamos aprendiendo hoy en la Biblia que la herida que no sana se convierte en resentimiento y el resentimiento produce siempre traición. Cuando alguien lo hiere, usted ora, usted va donde Dios. Ay, Señor, ¿por qué es que me siento así? Marta me sacó la lengua. Marta me sacó la lengua, ¿por qué me siento así? A lo mejor el Señor me dice, ay, Ana, déjate de ser sensitiva, olvídate. Marta tenía la lengua virada, no que te la sacó. Y a lo mejor ahí se resuelve la cosa. Pero a lo mejor tú sientes del Espíritu Santo que yo tengo que hablar con la persona. ¿Y qué yo hago? Yo voy donde esa persona en privado, en amor, en humildad. Y voy donde Marta, ella no me ha sacado la lengua, yo lo estoy usando ya de ejemplo. Le digo, mira Marta, ayer cuando llegué a la iglesia tú me sacaste la lengua. Y a mí eso me dolió. Y espero oír lo que ella me tiene que decir. A lo mejor me dice, yo no te saqué la lengua a ti, pastora, la tenía virada, porque tenía un calambre. O tenía un grano de arroz que se me quedó atorado. Bueno, mejor ella me dice, mira Ana, la verdad que sí te saqué la lengua porque tú me la sacaste primero, vamos a hablar. Y hablando resolvemos el conflicto. Cuando hacemos eso y honramos la Biblia, en la gran mayoría de las veces la herida sana ahí. Y terminas abrazando a la persona. Terminas abrazando a la persona y la herida sana ahí. Pero cuando no seguimos el consejo de la Biblia y dejamos una herida que nos come, entonces llamamos a mengano, fulano y tingano. Ay, ¿qué tú crees? La pastora Ana me sacó la lengua. ¿Qué tú crees? Y allá viene el chisme y alimentan la herida y la herida crece, produce resentimiento y más tarde o más temprano terminas metiéndole el puñal a alguien. Lo vemos en la Biblia, mira el Salón. Es que la Biblia, por eso yo la amo, porque es tan real. Mira el Salón, el hijo de David. Guardó resentimiento contra su padre. ¿Por qué? Por años. ¿Por qué? Y terminó traicionando a su papá. Hay tal cosa como hijos que traicionan padres. Y hay tal cosa como padres que traicionan hijos. Y hay tal cosa como esposos que traicionan esposa y esposas que traicionan esposo. ¿Por qué? Porque no sanaron la herida. Este niño tenía una herida porque el medio hermano violó a su hermana Tamar, que era una niña muy linda. Y David era tremendo hombre de Dios, pero como padre fue un fracaso. Mira qué buena está la Biblia, para que tú veas que Dios no usa gente perfecta. Él fue tremendo rey, tremendo hombre de Dios, pero como padre fue un fracaso. No supo corregir a los hijos, porque tampoco tenía moral para hacerlo. El pecado de David era la inmoralidad sexual. Esa era su debilidad. Y como no tenía autoridad para corregir a los hijos, no los podía corregir y se metió la traición en la familia. Paréntesis para papá y mamá. Tú no puedes corregir a tus hijos en áreas que tú no has rendido al Señor, porque no tienes autoridad para hacerlo. Si tú no quieres que tu hijo se acueste con la novia y llegue borracho a la casa, no lo hagas tú, porque entonces tú no vas a tener moral para corregirla. Y esto fue el caso de David. Era un mujeriego, se acostó con 40,000 mujeres y no, como padre fue un fracaso, porque no supo corregir a sus hijos en autoridad. ¿Están conmigo? Y entonces este hermano violó a Tamar y David no lo corrigió.
no corrigió la injusticia en la familia y esto produjo en Absalón una herida. Di conmigo herida. Todo empieza con una herida, es lo que estamos aprendiendo. Una herida que estuvo ahí por años. Esa herida creció en resentimiento y el resentimiento produjo traición. Absalón termina traicionando a David, queriendo cogerle el reino. Entonces, cuando ven una herida, perdona. Yo no quiero ser un Judas. Por eso cuando a mí me hieren, tengo que sanar, pero si no me convierto en Judas, yo no quiero ser Judas. La traición, Dios la abomina. La mayoría de los traidores terminan en el infierno como Judas. La traición, Dios la aborrece. Fue lo que entregó a Cristo. Tú y yo no podemos ser traicioneros. Si yo te caigo mal, pues dime, me caigo. Pastora, me cae mal y no vengo más. Mira, te bendigo, te vas bendecido, porque aquí no me gusta controlar a nadie. Pero no traiciones, porque la traición es un grave pecado delante de Dios. Entonces, cuando alguien te hiere, perdona. Habla con la persona que te hirió. Es más, mira, el Espíritu Santo me está poniendo en el corazón ahora que hay gente que tú tienes que llamar. Mira que te queda al lado, llámalo. Llámala. Hay gente que tú tienes que llamar. ¿Cómo me gusta la iglesia a mí? Esto es un hospital, señores. Hay gente que tú tienes que llamar. Hay una herida que tienes que sanar para que no te domine y termines haciendo algo que no es correcto delante de Dios. Habla con la persona que te hirió. A ti no te interesa cómo la persona reaccione. ¿Estamos aprendiendo esto? Pastora que no me va a oír, pastora que no va a aceptar, pastora que no va a pedirme perdón. A ti no te interesa la reacción de la persona. La reacción de la persona está en las manos de Dios, no en la tuya. Tú haces tu parte, que Dios hace la de él. Habla con la persona que te hirió y trata de encontrar la paz, trata de encontrar una solución. Tampoco vamos a hacer mantequilla, señores, porque hay cristianos que son mantequilla. ¿Usted sabe lo que es mantequilla? Que se están derritiendo todo el tiempo por todo. Todo es una ofensa. Todo es una ofensa. Me mira de lado, ofensa. El sermón no me gustó, ofensa. La manera que se vistió la pastora, ofensa. Todo es ofensa. No me saludaron, ofensa. No me pidieron que hiciera este ministerio, ofensa. Aquí vivimos un montón de cristianos ofendidos. Y Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría. Pues tú y yo no vamos a ser así. No podemos estar ofendiéndonos por todo. Usted tiene que aprender a escoger sus batallas. Siempre digo esto en consejería. Hay batallas que no vale la pena pelear. ¿Ok? Si alguien te sacó la lengua, no vale la pena que tú estés formando un drama porque te sacaron la lengua. A lo mejor tenés un calambre ese día. Usted tiene que aprender sus batallas, a escoger sus batallas. Hay cosas que digo, me sacudo y sigo, me sacudo y sigo. Porque yo sé quién yo soy en Cristo. Pero tiene que hablar. Si usted tiene una herida, usted tiene que ir a la persona con amor, privacidad y hablar. ¿Por qué? Porque la ofensa que no sana produce siempre traición. Número 3, tenemos que amar a Jesús más que cualquier beneficio. ¿Estamos aprendiendo algo? Número 4 es ese. Pedro negó a Jesús por miedo. ¿Están conmigo? Por miedo a la presión, por miedo al momento. Judas no. Judas entregó a Jesús por interés. Di conmigo interés. Por interés. Ambos fallaron, los dos fallaron. La diferencia fue que Pedro se arrepintió. Y Pedro está en el cielo hoy con Jesús porque se arrepintió. Porque falló por miedo. El otro no. El otro falló por ambicioso. Y nunca regresó a Jesucristo arrepentido. Judas está en el infierno. Ahora. Cuando nuestro mayor amor es Jesús, siempre habrá espacio para arrepentimiento. Eso está buena, esa me la dio el Espíritu Santo, me gusta. Cuando nuestro mayor amor es Jesús, siempre habrá espacio en tu corazón para arrepentirte.
Pero cuando nuestro mayor amor son nuestros beneficios personales, terminamos justificando nuestras decisiones. Mateos capítulo 2, 22, versículo 37. Mira lo que nos dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús tiene que ser tu primer amor. Por encima de tu esposa, por encima de tu esposo, por encima de tus hijos y por encima de tus beneficios personales. El amor a Jesús protege la fidelidad. Nunca te confíes de personas que no aman a Jesús. Personas que no aman a Jesús siempre terminan traicionándote. No seamos ese tipo de persona que busca a los demás por beneficios. Y en todo lo que hacemos estamos buscando nuestro beneficio propio. No venimos a la iglesia a usar a la iglesia. Me da tanta tristeza ver hoy en día tantos cristianos que usan la iglesia para sus beneficios propios. No, la iglesia no está para servirnos a nosotros. Venimos a la iglesia buscando a Jesús, buscando su palabra, buscando ser cambiados y transformados con Él, buscando bendecir y apoyar la iglesia, la novia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Porque el que vive por conveniencia es traidor. Es traidor. Yo me fío mucho en el ministerio de los que vienen buscando posiciones. De aquellos que vienen tirándote cuántos títulos tienen de teología y cómo Dios los usó en esto y cómo Dios. Yo tengo cuidado con ese tipo de personas. Porque la Biblia me enseña que el que vive buscando beneficios propios es traidor. Está bueno esto, ¿verdad? Entonces no, tú y yo servimos y amamos a Jesús, sembramos en la iglesia, sembramos en personas, porque cuando vivimos así, Él te da cosecha. Cuando Dios tiene un propósito contigo y te quiere levantar en algo, Él te levanta desde la última fila de la iglesia, te pone adelante. Esa ha sido mi experiencia. Yo jamás le he pedido a nadie que me deje predicar. Jamás. En los 30 años que llevo de ministerio. Jamás. Al contrario, cuando me invitan a predicar en un lugar, yo tiemblo, no quiero ir. Porque cuando tú siembras, Dios te da cosecha. Ahora, cuando tú vives por beneficios, esos beneficios y esa ambición te termina controlando y terminas traicionando incluso a Dios. Entonces nosotros no podemos ser así. Número 5, ya vamos a terminar. Rodéate de personas que fortalezcan tu fidelidad. Está buena esa, ¿verdad? Estamos aprendiendo algo en esta mañana. Ustedes están tomando nota, ¿verdad? Esto es una enseñanza muy práctica para la familia, para el negocio, para la iglesia. Rodéate de personas que fortalezcan tu fidelidad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un principio muy importante en el reino de Dios que tú y yo tenemos que aprender. Las personas con las que tú caminas tienen influencia sobre ti. Las personas con quien tú te rodeas influyen tus decisiones. Tú te rodeas con un traidor, tú vas a terminar siendo traidor. Necesitamos rodearnos de personas que nos inspiren a ser fieles, que oren por nosotros, que nos corrijan cuando nos ven ir por un camino mal y nos inspiren a ser hombres y mujeres fieles. Sin fidelidad no hay futuro en el reino de Dios. La fidelidad se fortalece en la comunidad.
en la comunidad. Yo, mis mentores que tengo sobre mí son hombres y mujeres fieles. Le doy gracias a Dios por mi pastor, que es un hombre fiel. Jamás apoya la traición, jamás. Aléjate de los chismosos. Aléjate de los rebeldes, de los que no están en el orden de Dios. Aléjate de personas que no se someten a nadie. Dale ahí con highlight, con lo que tenga. Cuidado con personas que no se someten a nadie. Los que no se someten a nadie son traidores. Son traidores. Judas no se sometió a Jesús. Jamás. Por eso lo traicionó. Cuidado con personas. Cuando tú ves a alguien que no se somete al jefe, que no se somete a la policía, que no se somete a los líderes del gobierno, cuando tú ves a alguien que no está sometido a un pastor y a una pastora, puede haber un Judas ahí. Puede haber uno. Porque el que traiciona no se somete a nada. No se somete a ningún tipo de autoridad. Por último, escucha la voz de Dios. Jesús le dio varias oportunidades a Judas. Varias. Le lavó los pies. Le habló durante la última cena. Le entregó el pan y le dijo, mirándolo a los ojos. By the way, el traidor nunca te mira a los ojos. El que te traiciona nunca te mira a los ojos. Pero Jesús siempre te mira de frente. Siempre te habla de frente. El hombre que es de Dios, la mujer que es de Dios, te mira de frente. Y le dijo, de frente, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús le dio oportunidad tras oportunidad a Judas de arrepentirse. Y así es Dios. Cuando Dios ve que tú estás a punto de cometer un grave error, te va a hablar. Y te va a hablar más de una vez. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 15. Vamos a cerrar ya. ¿Están aprendiendo algo? Los estoy asustando. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice que si oyeres hoy su voz, ¿cuándo te habla Él? ¿Cuándo te habla Dios? Hoy. Hoy te habla, Dios te habla siempre en el presente. Cada día Dios te habla. Cada instante Dios te habla. Si oyeres hoy, di conmigo hoy. Hoy su voz, no endurezcáis. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios siempre nos advierte. Dios es esa abuelita que todos tenemos en la familia. Yo tenía una abuelita que era una gotica de agua. Cuando te veía que estabas mal, cuando te veía que ibas a hacer algo peligroso, ella era una gotica de agua que no te dejaba. Así es el Espíritu Santo. Dios nos advierte y nos da siempre la oportunidad de arrepentirnos. El problema está cuando no oímos la voz del Señor. Dios te advierte. Cuando tú veas un sermón que sigue viniendo y sigue viniendo, hay veces a mí me gusta preparar mis series de sermones por el año, pero ya yo no estoy haciendo eso porque el Espíritu Santo me lo cambia todo. Yo tenía otra serie para este mes y el Espíritu Santo me lo cambió, porque el Espíritu Santo le habla a la iglesia lo que la iglesia necesita oír. Por eso ya no hago sermones adelantados. Porque a lo mejor el mes que viene yo quiero hablar de la gracia de Dios y viene el Señor me dice, no, la gracia de Dios no, háblale de perdón. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Y el Espíritu Santo trae la palabra que necesitamos oír.
Entonces, cuando tú veas un sermón que te habla lo mismo, el sermón te habla lo mismo, alguien te habla lo mismo, vas a la Biblia y la escritura te lleva al mismo tema, y te hablan lo mismo, y te hablan lo mismo, y te hablan lo mismo. Ese es Dios que te está advirtiendo de un peligro para salvarte. Porque antes del juicio, Él siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. 2 hombres fallaron a Jesús. ¿Cuántos? Y el pecado fue el mismo. Pedro falló y Judas falló. Uno endureció su corazón. Jesús le trató de hablar y lo ignoró. Y por eso Judas hoy está en el infierno. Entonces, uno lo ignoró. Uno endureció su corazón y el otro permitió que Jesucristo lo restaurara. La mayor protección con la traición no es una personalidad fuerte. Escucha bien, no es la oración. La mayor protección contra la traición es tu corazón. Un corazón humilde, un corazón sensible al Espíritu Santo y dispuesto a arrepentirse cuando Dios nos confronta. El cielo no es para gente perfecta, ni la iglesia tampoco. El otro día estaba hablando con una persona y le invité a la iglesia. Ay, no, me da pena ir a la iglesia. Yo le dije, ¿pero por qué te da pena ir a la iglesia? Porque me da pena que se enteren lo que me está pasando. Y yo le dije, pero si en la iglesia todos estamos en problemas. En la iglesia venimos todos buscando ayuda. No hay uno perfecto en la iglesia, ni uno. Aquí todos estamos buscando la ayuda del Señor. ¿Sí o no? Entonces tenemos que arrepentirnos cuando somos confrontados. Yo quiero que tú y yo seamos hombres y mujeres fieles. Porque para tener una iglesia fiel, yo necesito un pueblo fiel. Y la iglesia fiel, Dios la honra, la levanta, la bendice y la usa. Los traidores terminan en el infierno. Tú y yo no vamos ahí. No, tú y yo no vamos ahí. No. Seamos personas fieles. Y la fidelidad no se demuestra solamente en los grandes momentos de la vida. La fidelidad tú la construyes cada día. Cada día cuando tienes la tentación de dejar tu matrimonio. Cada día cuando tu esposo te saca la paciencia, cuando tu esposa te saca la paciencia. Cada día cuando en tu trabajo se presentan situaciones difíciles. Cada día cuando te sientes desanimado, desanimada, cuando te sientes que ya no puedes más. Cada día en tus decisiones diarias tú construyes fidelidad. La fidelidad se construye cuando esa mujer en la oficina te guiña el ojo y te invita a un café. La fidelidad se construye cuando tú vas al gimnasio, mujer, y viene un hombre bien bonito y te invita a un café. Ahí la decisión se construye de ser fiel o ser infiel. Se construye cada día en las decisiones pequeñas, en la obediencia constante y en el amor sincero a Jesucristo. Vamos a orar.